para escuchar acerca de herramientas nuevas en hematología. Bueno, este simposio de hematología consta de 2 charlas. La primera charla está a cargo de la doctora María Cecilia Sala. La doctora Sala es bioquímica, especialista en hematología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Hematología y Hemostasia del Laboratorio Central en el Hospital Garrahan y es ex residente y jefa de residentes del mismo hospital. Y nos va a dar una disertación acerca de la utilidad de los nuevos parámetros derivados del hemograma. Bueno, hola, buenos días. En principio agradecer la invitación al Congreso y bueno, como les dijo Mica, yo les voy a hablar sobre los nuevos parámetros bioquímicos que hoy en día podemos obtener a partir del hemograma. Ustedes saben que en los últimos años los avances tecnológicos han incorporado distintos parámetros bioquímicos que hoy en día podemos obtener de los contadores hematológicos. Estos derivan de las principales poblaciones celulares que encontramos en el hemograma. Tal vez los parámetros derivados de la población reticulocitaria son sobre los que más vamos a encontrar descritos en la bibliografía, y esto tiene que ver con la dinámica de la población reticulocitaria en sangre periférica, su corta vida media. La fracción de reticulocitos inmaduros y la hemoglobina reticulocitaria son los principales parámetros o sobre los que más se ha descrito, pero también encontramos otros índices, como son los índices hematimétricos referidos a la población reticulocitaria, como el volumen reticulocitario medio, la concentración de hemoglobina o concentración media de hemoglobina reticulocitaria, el ancho de distribución reticulocitaria. También vamos a encontrar parámetros derivados de la población eritrocitaria completa. Ya no son parámetros que brinden información tan reciente sobre la actividad medular, ya que sabemos que la vida media de los eritrocitos es de 120 días comparada a los 2 días de los reticulocitos. Por lo general, estos parámetros o estos nuevos parámetros tienen que ver con la capacidad de los autoanalizadores de analizar las células de forma individual en vez de calcular parámetros derivados de la población completa. Los más descriptos, el porcentaje de células hipocrómicas, el porcentaje de células microcíticas, pero también vamos a encontrar trabajos que describen aplicaciones con respecto al porcentaje de células hipercrómicas, macrocíticas, el ancho de distribución de la hemoglobina, una forma de cuantificar la anisocromía, el contenido de hemoglobina eritrocitaria. Luego vamos a encontrar parámetros plaquetarios, la fracción de plaquetas inmaduras, y dentro de parámetros derivados de los leucocitos, los granulocitos inmaduros, esa sexta población del diferencial que proponen algunos autoanalizadores. Bueno, la realidad es que los seguimos llamando nuevos marcadores. De hecho, la charla se llama nuevos parámetros bioquímicos, pero existen desde hace mucho tiempo, hay publicaciones desde los años 90. Sin embargo, por distintos factores no han sido lo suficientemente aplicados en la práctica diaria, y esto tiene que ver con varios factores. En principio, la falta de armonización. Cada parámetro es propio de cada fabricante. De hecho, vemos que se emplean distintos siglas o acrónimos para referirse a parámetros que dan el mismo tipo de información. Y esto tiene que ver con que cada marca justamente aplica distintos fluorocromos o distintas formas de teñir, distintos algoritmos para calcular estas células y demás. Por otro lado, nosotros como bioquímicos somos también responsables de que no se encuentren lo suficientemente difundidos. Muchos laboratorios que cuentan con equipos que ofrezcan estos parámetros o estos índices no los estudiamos, ya sea por falta de tiempo, de recursos o de motivación. Y es nuestra tarea tratar de ponerlos a punto y ofrecerlos, trabajar con el equipo médico para que se empiecen a utilizar. Y por otro lado, la falta de demanda por parte de los médicos, ya sea porque muchas veces no conocen que existen estos parámetros o porque existe cierta resistencia a incluirlo para evaluar condiciones clínicas que normalmente están acostumbrados a evaluarlo a través de los mismos parámetros o test tradicionales.
La realidad es que tampoco son parámetros que vienen a revolucionar el ámbito de la hematología y probablemente por eso no han sido lo suficientemente aplicados en la práctica diaria, pero sí tienen una gran ventaja y es que se obtienen del hemograma. La gran implicancia es que se necesita la misma muestra que el hemograma. Esto cobra gran relevancia para los que trabajamos en un hospital pediátrico, porque a partir de 500 microlitros de sangre podemos obtener un hemograma mucho más completo que nos va a dar más información, porque eso va a permitir que los resultados se encuentren disponibles en el día o incluso en un laboratorio de guardia, si podemos contar con estos equipos en una guardia. Y esto va a permitir que el médico, al momento de tomar ciertas decisiones terapéuticas o solicitar test más específicos, más sofisticados, bueno, cuente con datos extras o adicionales. Y bueno, son test relativamente económicos, ya que la mayoría de ellos surgen a través de cálculos o de algoritmos y no se van a necesitar reactivos adicionales más allá de aquellos necesarios para procesar a la población celular de la cual derivan. Solamente se van a necesitar reactivos para evaluar la población reticulocitaria o las plaquetas fluorescentes. Sin embargo, bueno, no se encuentran libres de limitaciones. Ya dijimos algo de la falta de estandarización, las grandes discrepancias que se observan entre los resultados obtenidos por distintas marcas de autoanalizadores. Esto lleva a que los intervalos de referencia que encontramos en la literatura sean muy heterogéneos y dificulta la comparación de resultados obtenidos a través de distintos centros. No existen programas de evaluación externa de la calidad y los controles de calidad interno que tenemos en el laboratorio, vemos que los 3 niveles evalúan concentraciones muy similares entre sí. De vuelta, esto no contribuye a que exista cierta armonización entre los distintos laboratorios, que si bien es una limitación que los podemos obtener a partir de un contador hematológico, por lo general se encuentran limitados a los modelos superiores, más sofisticados de cada marca, y no todos los laboratorios, sobre todo los que procesan pocos volúmenes de muestras, van a contar con estos modelos. Y bueno, finalmente que son muy dependientes del tiempo de procesamiento de la muestra, si bien todo el hemograma depende del tiempo, temperatura de conservación, vamos a ver que estos parámetros, gran parte de estos parámetros son muy dependientes del volumen corpuscular medio reticulocitario, que sabemos que es uno de los principales parámetros o índices en afectarse a medida que transcurre el tiempo desde la venopunción hasta el procesamiento de la muestra. Muchos parámetros derivan de los reticulocitos o las plaquetas fluorescentes que continúan madurando in vitro. Bueno, con respecto a los parámetros reticulocitarios, ya dijimos, la gran ventaja que tienen los parámetros que derivan de los reticulocitos tienen que ver con la dinámica de esta población en sangre periférica. Sabemos que los reticulocitos pasan 3 de sus 4 días de vida en médula ósea y luego salen a sangre periférica, donde continúan circulando, madurando, hasta convertirse en eritrocitos maduros. Es de esta forma que poder obtener información sobre parámetros derivados de la población reticulocitaria lo que nos va a estar diciendo es qué es lo que pasó en médula ósea hace apenas 48 horas. Si la cantidad de hemoglobina dentro de los reticulocitos es adecuada, bueno, indirectamente va a estar reflejando que la cantidad de hierro presente en médula ósea hace apenas 48 horas fue adecuada. Si la cantidad de reticulocitos que encontramos en sangre periférica tiene altos contenidos de ARN, va a estar indicando que existe una eritropoyesis exacerbada que hace que los reticulocitos se liberen de forma temprana a sangre periférica, y eso indirectamente refleja que existe actividad medular o respuesta eritropoyética, por ejemplo, alguna droga, por ejemplo, la salida de una aplasia medular o ante un trasplante de células progenitoras, esa médula está respondiendo. Bueno, dado que su turnover en circulación es mucho más rápido que el de los glóbulos rojos maduros, son mucho más sensibles que todos aquellos parámetros que deriven de la población eritrocitaria en reflejar la actividad eritropoyética. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un menor aporte de hierro a la médula ósea? Bueno, se van a liberar reticulocitos con menor contenido de hemoglobina reticulocitaria. Bueno, la hemoglobina reticulocitaria es una medida indirecta de la disponibilidad de hierro en la médula ósea, refleja el balance entre el hierro y la eritropoyesis de las 48 horas precedentes. Si no hay hierro en médula ósea, la hemoglobina reticulocitaria va a estar disminuida. Sin embargo, este parámetro nada nos dice por qué no existe hierro o suficiente cantidad de hierro en médula ósea. Esto puede ser consecuencia de una deficiencia absoluta de hierro, como es una anemia ferropénica, falta de ingreso o pérdidas, pero también puede ser secundaria una
deficiencia funcional de hierro, como puede ser una anemia de la inflamación o anemia de los procesos crónicos, en donde hay suficiente cantidad de hierro en el organismo, pero este queda secuestrado en los sitios de depósito. Esto puede verse como una ventaja por el simple hecho de que este parámetro brinda información sobre la cantidad de hierro o la disponibilidad de hierro en médula ósea. Esos pacientes no tienen hierro, se libera menor cantidad de hemoglobina o se sintetiza menor cantidad de hemoglobina. Sin embargo, no es un parámetro que sirva para discriminar la etiología de esa deficiencia de hierro. Bueno, brinda información sobre el hierro funcional o metabólicamente activo, justamente el hierro que está disponible en médula ósea. Y esto lo diferencia con respecto a la ferritina sérica, que si bien es el parámetro de elección o el más temprano en reflejar una deficiencia incipiente de hierro, la ferritina sérica ustedes saben que refleja el hierro de depósito, pero no necesariamente indica que ese hierro se encuentre funcionalmente activo o disponible para la eritropoyesis. Dijimos, el caso de la anemia de inflamación, existe hierro, pero este queda retenido y secuestrado dentro de los sitios de depósito. Bueno, es un marcador sensible de la eritropoyesis hierro restricta. Estos son todas aquellas anemias consecuencia de una restricción de hierro en presencia de procesos infecciosos, inflamatorios o neoplásicos de base, en donde la ferritina sérica, que por comportarse se comporta como una proteína reactante de fase aguda, y en esos casos pierde utilidad diagnóstica. Bueno, hoy en día hay dos autoanalizadores, los de Siemens y los de Sysmex, que se encuentran aprobados por la FDA para reportar la hemoglobina reticulocitaria. La tecnología de Siemens, que ofrece el contenido de hemoglobina reticulocitaria, es el primer parámetro descripto. Esta tecnología es capaz de medir el contenido de hemoglobina reticulocitaria, lo que hace es esferizar a las células y de esta forma permite desagregar la información de lo que es volumen celular de concentración de hemoglobina. Y de esta forma calcula el contenido de hemoglobina reticulocitaria expresado en picogramos. La tecnología de Sysmex lo que hace es calcular a la hemoglobina reticulocitaria, por eso se lo denomina equivalente de hemoglobina reticulocitaria. Para eso, a partir del dispersograma de donde se obtienen los reticulocitos, esto es fluorescencia en función del tamaño, se obtiene una señal que es el RET-I expresada en unidades arbitrarias que a partir de una fórmula obtenida por la buena correlación que existe entre estos dos parámetros, permite obtener el equivalente de hemoglobina reticulocitaria. Bueno, estos son los intervalos de referencia o algunos de los que encontramos en la literatura. Para la hemoglobina reticulocitaria, por lo general, los intervalos publicados son bastante homogéneos. En líneas generales, el contenido de hemoglobina reticulocitaria de ADVIA es ligeramente inferior a los que ofrece la tecnología de Sysmex. Estos son algunos de los valores que se han publicado en pediatría. Esta es nuestra experiencia, muy similar a la de Teixeira y colaboradores. Nosotros también vimos que la hemoglobina reticulocitaria tiene una tendencia a aumentar con la edad. Encontramos, al igual que este grupo, que existe una diferencia significativa entre los pacientes entre 0 y 12 años y los mayores a 12 años. No encontramos diferencias con respecto al sexo. Con respecto a la correlación entre la hemoglobina reticulocitaria y los parámetros, algunos parámetros del hemograma, encontramos que la correlación es muy buena y lineal con respecto a la hemoglobina corpuscular media, lo cual tiene que ver con que la hemoglobina reticulocitaria es un reflejo similar al del HCM en el reticulocito, y con respecto al BCM, y esto tiene que ver con el sistema de medición, que es altamente dependiente del volumen corpuscular medio, que en realidad es una de las limitaciones o que después va a explicar el comportamiento de este parámetro en los distintos tipos de anemia. Con respecto a la equivalencia o a la comparación con los parámetros algunos parámetros del perfil férrico, el modelo que mejor explica la asociación entre la ferritina, la ferremia y en consecuencia la saturación de transferrina es el modelo exponencial, y esto tiene que ver con que tanto la ferremia como la ferritina pueden aumentar en mayor grado en comparación a lo que puede aumentar la hemoglobina reticulocitaria, que llega a un plató y no puede aumentar más allá por célula. Bueno, las aplicaciones clínicas para las que se ha descrito tienen que ver con que es un indicador temprano del hemograma en reflejar la deficiencia de hierro. Recalcamos del hemograma, es decir, con respecto a la hemoglobina y con respecto a los índices hematimétricos que derivan de la población eritrocitaria completa. No es más sensible que la ferritina sérica, que es el primer parámetro en disminuir ante una deficiencia incipiente de hierro. Sí cobra valor diagnóstico, es útil en presencia de procesos infecciosos e inflamatorios en donde la ferritina sérica
sérica se va a encontrar elevada, exista o no exista una deficiencia de hierro. Y esta es una de las principales aplicaciones, por lo menos para lo que se lo está utilizando en nuestro hospital, que es predecir la efectividad de la administración de hierros. Los trabajos describen que la hemoglobina reticulocitaria aumenta muy tempranamente luego de la suplementación con hierro. Algunos trabajos lo describen en el día 4, nosotros no tenemos un seguimiento tan cercano, pero sí es un parámetro bastante temprano. Este es el comportamiento de la hemoglobina reticulocitaria en distintos tipos de anemias, pacientes sin anemias, pacientes con deficiencia de hierro. Encontramos, al igual que este otro trabajo, que las diferencias son estadísticamente significativas entre los pacientes normales y con deficiencia de hierro. También hay diferencias significativas entre los pacientes normales y pacientes con anemia de la inflamación. Recalcando nuevamente la utilidad de este parámetro en evaluar esa eritropoyesis hierro restricta. Sin embargo, nosotros no fuimos capaces de encontrar diferencia entre estos dos grupos, lo cual nuevamente refleja la incapacidad de este parámetro en realizar un diagnóstico diferencial de ambas etiologías. Esto lo creemos consecuencia de que dentro de este grupo se encuentran las deficiencias incipientes de hierro, quedaron todas incluidas dentro de la deficiencia de hierro. En este trabajo sí se discriminan las deficiencias leves, que son las que en realidad tienen superposición con el grupo de los pacientes con anemia de la inflamación. Su dependencia del volumen celular hace que en las talasemias, las anemias caracterizadas por una microcitosis en todos sus glóbulos rojos, los valores de hemoglobina reticulocitaria se encuentran francamente disminuidos y se superponen con los de la población deficiente en hierro, limitando nuevamente la capacidad de funcionar como un parámetro de screening para deficiencias de hierro. Y en las anemias macrocíticas los valores se encuentran francamente aumentados, incluso más que los de la población normal. Y esto tiene que ver con que es un parámetro que depende del volumen celular. Por eso lo vamos a encontrar francamente disminuido en las anemias ferropénicas, francamente disminuido en las talasemias y no tan disminuidas las anemias de la inflamación, que son anemias normocíticas o ligeramente microcíticas, o las deficiencias incipientes de hierro. Bueno, este es el otro grupo de pacientes con eritropoyesis hierro restrictas, las deficiencias funcionales de hierro secundarias al tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis o eritropoyetina. En estos pacientes son un grupo en particular porque su anemia es multifactorial, es compleja. Sabemos que existe un estado inflamatorio por la diálisis que hace que los parámetros o los test tradicionales como la ferritina sérica no resulten tan útiles. La ferremia tiene mayor variabilidad de la que se observa en los pacientes normales, presentan una menor liberación de eritropoyetina esperable para el grado de anemia, suelen presentar además deficiencia absoluta de hierro. Las guías para el manejo de la anemia en los pacientes renales, estas son las guías británicas, ya recomiendan el empleo de la hemoglobina reticulocitaria, hablan de un valor de corte de 29, que por lo general coincide con el límite inferior del rango de referencia para evaluar la necesidad, para evaluar la deficiencia de hierro, así como también para evaluar la necesidad o emplearlo como un parámetro target para regular la administración de hierro. Estas son unas guías europeas que también hablan del contenido de hemoglobina reticulocitaria para diagnosticar la anemia y para manejar la terapia, y estas guías británicas también hablan de un valor de 29, hablan de un valor de RT del 25 como sugestivo de una deficiencia absoluta de hierro. Bueno, pasamos al porcentaje de células hipocrómicas, otro parámetro que brinda información similar al de la hemoglobina reticulocitaria, pero como deriva de la población eritrocitaria madura, es un parámetro un poco más tardío. Ustedes saben que los autoanalizadores hoy en día son capaces de analizar a los glóbulos rojos o a las células de forma individual. Es así que permiten obtener información de pequeñas fracciones, subpoblaciones celulares. En el caso del porcentaje de células hipocrómicas, se corresponderían con glóbulos rojos con menor contenido o concentración de hemoglobina. Eso va a depender del autoanalizador en cuestión. La tecnología de Siemens y de Abbott lo definen como aquellos glóbulos rojos con concentraciones de hemoglobina menor a 28 gramos de decilitro. Lo que hacen estos autoanalizadores es, como les dije, esferizar los glóbulos rojos, medir la concentración de hemoglobina, se construye un histograma de frecuencia y luego emplean un valor de corte seteado en 28 y definen todas aquellas células con concentraciones menores a 28 va a corresponder al porcentaje de células hipocrómicas. También setean un límite superior que está en los 41 gramos de decilitro que va a corresponder al porcentaje de células hipercrómicas. Estos son los intervalos de referencia o algunos de los publicados en la literatura en donde vemos que
Estos sí son mucho más dispares. Acá lo que interesa en realidad es el límite superior. Hay trabajos que publican 0,6, 0,7 como límite superior. Sin embargo, otros publican valores de 4%. Y vamos a ver que en las guías, por lo general, los valores de corte rondan los 6 e incluso el 10%. Bueno, resulta mucho más sensible que los índices hematimétricos en reflejar el grado de hemoglobinización de los glóbulos rojos, y esto tiene que ver con que, nuevamente, los índices hematimétricos son cálculos obtenidos de la población completa de los glóbulos rojos. En este caso estamos analizando una pequeña fracción o una subfracción con menor contenido de hemoglobina. No es más temprano que la hemoglobina reticulocitaria, tanto como para diagnosticar o hacer un screening de deficiencia de hierro o evaluar la recuperación luego de la suplementación con hierro. Tampoco resulta más temprano que la ferritina sérica. En este trabajo lo que vemos es el comportamiento del porcentaje de células hipocrómicas en distintos tipos de anemias. El comportamiento es similar al de la hemoglobina reticulocitaria. Vamos a encontrarlo francamente elevado en las anemias ferropénicas, en los pacientes renales y en los pacientes renales y en las anemias de la inflamación. También se va a encontrar aumentado en las talasemias, pero no tanto como la hemoglobina reticulocitaria, ya que recordamos que las talasemias es mucho mayor el grado de microcitosis que de hipocromía. Bueno, se encuentra muy influenciado por las condiciones de almacenamiento de la muestra. Al transcurrir el tiempo sabemos que aumenta el BCM y eso hace que la concentración de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos disminuya. Y bueno, tal como la hemoglobina reticulocitaria y como todos los parámetros en realidad que vamos a ver, es útil como una herramienta complementaria a los test tradicionales. Bueno, las mismas guías que también recomiendan el uso del porcentaje de células hipocrómicas, tanto para el diagnóstico como para el manejo. Estas son las guías europeas que hablan de un valor de un 10% acá como target. Bueno, otro de los parámetros derivados de la población es reticulocitaria, es la fracción de reticulocitos inmaduros. Esta fracción de reticulocitos inmaduros representa la población más joven e inmadura y con mayor contenido de ARN. Al aumentar la fracción de reticulocitos inmaduros, lo que ocurre indirectamente es que los reticulocitos disminuyen su tiempo de maduración en médula ósea, prolongando su tiempo de maduración en sangre periférica. Es esta fracción la que vamos a estar analizando. Resulta un indicador temprano y sensible de la actividad eritropoyética. Temprano, por lo que dijimos antes. Va a estar reflejando qué es lo que pasó hace apenas 48 horas en médula ósea, y es muy sensible de la actividad eritropoyética. Yo tengo una fracción de reticulocitos inmaduros elevada, va a estar diciendo que existe actividad eritropoyética o que se encuentra exacerbada por lo menos. Mientras que si la fracción de reticulocitos inmaduros se encuentra disminuida, probablemente exista un freno medular o no se esté respondiendo a alguna terapia, alguna droga o al trasplante si estamos hablando de un paciente trasplantado. Siempre se tiene que informar junto al recuento absoluto de reticulocitos, y la información que va a brindar, por lo menos en el caso de las anemias, es similar al índice de producción reticulocitaria respecto a su capacidad de discriminar aquellas anemias regenerativas o arregenerativas. ¿Cómo se mide esta fracción? Nuevamente, los reticulocitos las células van a ser tenidas con colorantes fluorescentes o supravitales que se van a unir a los ácidos ribonucleicos. Luego se incide un haz de luz sobre cada una de las células, obteniendo información en distintos ángulos. Lo que se construye son distintos dispersogramas. En este caso vemos fluorescencia, que es directamente proporcional a la cantidad de ácidos nucleicos, y tamaño. Se separan así las plaquetas de menor tamaño de los glóbulos rojos que no fluorescen y los reticulocitos de mayor fluorescencia. Los autoanalizadores lo que hacen es discriminar a esta población reticulocitaria en tres fracciones: la de baja, media y alta fluorescencia, siendo la fracción de reticulocitos inmaduros la sumatoria de la fracción de alta y media fluorescencia. Esta fracción normalmente está confinada a médula ósea y es liberada durante periodos de intensa actividad eritropoyética. Hay otros indicadores que vamos a encontrar en la bibliografía: el índice de madurez reticulocitaria, que es la sumatoria de la fracción de media y alta fluorescencia en función de la de baja fluorescencia; el índice de fluorescencia media, un parámetro expresado en unidades arbitrarias que dificulta mucho la comparación entre distintos centros; y algunos trabajos usan directamente la fracción de alta fluorescencia, lo cual por lo general no se recomienda, ya que esta fracción es tan baja que se asocia a coeficientes de variaciones e imprecisiones bastante más altas.
Estos son algunos de los intervalos de referencia publicados. Yo simplemente discriminé la tecnología de Abbott y de Beckman-Coulter con respecto a la de Siemens o Sysmex, ya que en los primeros casos lo que vemos son límites inferiores muy bajos que rondan los 0,19, no muy bajos, rondan los 0,19, 0,20 y que coinciden con los límites superiores descritos por la tecnología de Sysmex. Nuevamente, recalcamos la gran discrepancia o heterogeneidad entre los intervalos de referencia que hoy en día se encuentran publicados, lo cual dificulta mucho la comparación entre distintos centros. Las aplicaciones clínicas, sin duda la principal tiene que ver con, se lo propone como un marcador precoz de recuperación medular luego del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o luego de pacientes que luego recibieron quimioterapia, para el monitoreo de la toxicidad medular por drogas, por su capacidad de que pequeños cambios analíticos resultan significativos clínicamente en estos pacientes, para detectar crisis aplásicas en las anemias hemolíticas. Recordamos, las anemias hemolíticas son anemias regenerativas en donde esperamos que los reticulocitos se encuentren francamente elevados, de forma que poder realizar un seguimiento de la fracción de reticulocitos inmaduros va a predecir de forma temprana una potencial crisis aplásica cuando estos comiencen a disminuir. Bueno, para clasificar a las anemias y para monitorear el tratamiento, en realidad el valor o la información que aporta no va a ser superior a la que vamos a obtener a partir de los reticulocitos. Bueno, dos palabras en realidad sobre su principal aplicación, que es como marcador de recuperación medular en pacientes trasplantados. La mayoría de los trabajos los recomiendan y demuestran su utilidad como un marcador precoz complementario al recuento absoluto de neutrófilos y de plaquetas en predecir la recuperación medular. Se lo propone como un marcador más estable, en donde su aumento parece ser más sostenido y menos influenciado por las infecciones y las transfusiones que por lo general afectan más al recuento absoluto de neutrófilos y de plaquetas. Complementa estos parámetros y de esta forma se enfatiza en la capacidad de poder predecir, aunque sea 2 o 3 días antes, la recuperación medular, porque eso va a ayudar a respaldar decisiones clínicas o estrategias terapéuticas. Esto tiene que ver sobre todo con las decisiones de transfundir a estos pacientes. Sabemos que lo último que lo que menos se intenta es transfundir, evitar la inmunización en estos pacientes a través de las transfusiones, de forma que poder tener algún indicador que refleje que esa médula está activa, está funcionando, va a permitir en pacientes que se encuentren estables, en donde no exista riesgo de sangrado, bueno, tal vez tomar una conducta más expectante y no realizar transfusiones, sino más bien esperar a que esa médula responda. Decidir administrar factores estimulantes de colonias o tomar tal vez conductas más de sostén, menos rigurosas cuando el paciente se ve que está respondiendo su médula está respondiendo al trasplante. Bueno, este es un trabajo que evaluó la recuperación medular teniendo en cuenta al parámetro que hoy en día se utiliza como indicador de recuperación medular, que es el recuento absoluto de neutrófilos. Se acepta que cuando los pacientes alcanzan un valor de 500 neutrófilos en 2 días consecutivos, se asume como recuperación, como que esa médula respondió o el éxito del injerto fue adecuado. Lo compararon con un valor de IRF del 12%, que es el límite superior establecido por este grupo. Y lo que encontraron es que tanto en trasplantes autólogos como halogénicos el IRF predijo en varios días, esta es la medida de días, predijo en varios días el éxito del injerto comparado con el recuento absoluto de neutrófilos. Bueno, en este trabajo en realidad es un metaanálisis en donde se muestran los distintos parámetros que se han ido utilizando en la bibliografía para evaluar el éxito de trasplante. Vemos que se utilizan distintos índices, el índice de madurez reticulocitaria, la fracción de reticulocitos de alta fluorescencia o el IRF en distintos valores de corte. Independientemente del criterio utilizado, siempre la fracción de reticulocitos inmaduros predijo el éxito del injerto cuando se lo comparó con el recuento absoluto de neutrófilos. De los criterios propuestos, tal vez sobre los que se propone en realidad más emplear es el tiempo que tarda el IRF en duplicar su valor basal, porque esto permitiría independizarnos del centro que se esté de los intervalos de referencia del centro que se esté analizando, o el tiempo que tarda el IRF en alcanzar el rango de la normalidad.
Bueno, con respecto a la fracción de plaquetas inmaduras, o también denominadas plaquetas reticuladas, dada la analogía que presentan estas plaquetas con los reticulocitos, nuevamente, por ser un análogo de los reticulocitos, representan a la población más joven, inmadura y con mayor contenido de ARN que en comparación a las plaquetas maduras. Refleja la tasa de trombopoiesis, es decir, la vamos a encontrar aumentada cuando exista un aumento de la producción plaquetaria y la vamos a encontrar disminuida cuando la médula se encuentre frenada. La gran utilidad tiene que ver con poder contribuir al diagnóstico diferencial del origen de las trombocitopenias, ya que va a reflejar la actividad megacariocítica o trombopoyética. Si esa trombocitopenia es consecuencia de una falla medular o central, aquí un freno, un problema en médula ósea, la fracción de reticulocitos inmaduros va a encontrarse disminuida, mientras que si la trombocitopenia es de origen periférico, ya sea por consumo o por destrucción, como ocurre en una PTI y una PTT, la fracción de plaquetas inmaduras la vamos a encontrar aumentada. Y lo que muestran los trabajos es que la fracción de plaquetas inmaduras se correlaciona de forma inversa con el recuento plaquetario, reflejando la severidad de la destrucción plaquetaria. A menor recuento plaquetario, esa médula está respondiendo más a la trombocitopenia, aumentando esta fracción. Bueno, el gráfico este ya lo vimos, es fluorescencia en función del tamaño. Estas son las plaquetas. La tecnología de Sysmex utiliza un umbral fijo para discriminar aquellas plaquetas que fluorescen más o menos. Este es un parámetro que nuevamente es muy dependiente del volumen plaquetario, lo cual tiene que ver con que las plaquetas más inmaduras además son de mayor tamaño. Bueno, los intervalos de referencia, la fracción de plaquetas inmaduras puede expresarse bajo la forma porcentual, también la vamos a encontrar en valores absolutos. Lo correcto sería expresar los dos valores. Los intervalos que vemos también son bastante diferentes entre la bibliografía. Lo que esperamos encontrar es en pacientes con defectos en la producción medular, un valor absoluto de plaquetas disminuidas y la fracción de plaquetas inmaduras ausente, mientras que en pacientes en donde exista destrucción o consumo periférico esperamos encontrar también valores absolutos de plaquetas disminuidas, pero una fracción de plaquetas inmaduras presente e incluso aumentada. Bueno, se lo propone junto con la fracción de reticulocitos inmaduros para predecir la recuperación plaquetaria en los pacientes trasplantados de células progenitoras, para predecir la necesidad de transfusión profiláctica de plaquetas. Si nosotros en nuestro hospital hay una bioquímica, Cintia Benavides, está haciendo este trabajo, un trabajo preliminar, evaluando el éxito del injerto en pacientes trasplantados. Se estudió la fracción de reticulocitos inmaduros, se estudió la fracción de plaquetas inmaduras y bueno, la comunicación con el servicio de trasplante de médula justamente refleja esto, que ellos lo que ven es que cuando la fracción de plaquetas inmaduras se encuentra en incremento, tal vez toman una conducta un poco más expectante porque saben que esa médula ósea está intentando recuperarse y evitan transfundir a estos pacientes. Bueno, y para monitorear las respuestas plaquetarias, sobre todo cuando se deciden cambiar de terapias inmunosupresoras en pacientes con PTI o cuando se decide cambiar alguna droga citotóxica. Bueno, en este trabajo lo que vemos es el comportamiento de la fracción de plaquetas inmaduras en distintos tipos de trombocitopenias, en pacientes con PTI y en pacientes con PTI y recuentos de plaquetas menores a 50.000. En el 73 y 100% de los pacientes, la fracción de plaquetas inmaduras se encontraba francamente elevado. Estos son los valores porcentuales, estos son los pacientes normales. En los pacientes con PTT, donde existe consumo, también se encontraban francamente elevados, mientras que los pacientes que estaban recibiendo quimioterapia, la fracción de plaquetas inmaduras se encontraba disminuidos, además acompañado de un valor absoluto de plaquetas bajas. Lo que quería mostrarle de este trabajo es la fracción de plaquetas inmaduras en valor absoluto, que en ciertas circunstancias puede resultar ventajoso con respecto a la fracción de plaquetas inmaduras expresada en porcentaje, pero en estos pacientes, dado que este valor absoluto depende del recuento absoluto de plaquetas, vamos a encontrar valores que son similares a los de la población normal, a pesar de presentar valores porcentuales muy elevados.
Bueno, el mismo trabajo, pero que en este caso comparamos la fracción de plaquetas inmaduras o la recuperación medular reflejada por las plaquetas, la fracción de plaquetas inmaduras, en comparación con la recuperación medular evaluada con el recuento de plaquetas. En líneas generales se acepta que existe un éxito del injerto cuando las plaquetas alcanzan un valor de 20.000 sin haber requerido transfusiones en los días previos. La cantidad de días va a depender de cada centro. En nuestro hospital se acepta que existe recuperación trombopoyética cuando las plaquetas alcanzaron las 20.000 plaquetas sin haber necesitado transfusiones en la semana previa. Nuevamente, los trabajos muestran que la fracción de plaquetas inmaduras aumenta antes que el recuento absoluto de plaquetas. Y bueno, finalmente, los granulocitos inmaduros, esta sexta población que ofrecen algunos autoanalizadores, representan la sumatoria de los metamielocitos, mielocitos y promielocitos. Los callados y los blastos no están incluidos dentro de esta fracción. Los fabricantes, y sabemos que en realidad, en comparación con cualquier técnica manual, la precisión asociada a este valor es mucho mejor comparado con las técnicas manuales, y existe una menor subjetividad asociada a la observación microscópica. Los autoanalizadores antes en realidad expresaban la presencia de granulocitos inmaduros a través de alarmas de tipo cualitativas, como desvío a la izquierda o presencia de granulocitos inmaduros. Hoy en día son capaces de cuantificar a este parámetro. La realidad es que su principal utilidad en el ámbito bioquímico tiene que ver con poder utilizarlo como un criterio para definir qué frotis debemos mirar o qué frotis deben ser confirmados por microscopía óptica. Los trabajos muestran que cuando se emplean las alarmas de tipo cualitativas como criterio para definir qué frotis deben ser confirmados por microscopía, existían una gran tasa de falsos positivos. El poder cuantificar esta fracción y establecer un valor de corte numérico que por lo general ronda entre el 3 y el 5%, disminuye considerablemente los extendidos que deben ser confirmados. La realidad es que tanto las alarmas de tipo cualitativas como los granulocitos inmaduros en forma cuantitativa vaya a ser utilizado para definir los frotis que deben ser vistos o vaya a ser utilizado como una sexta población e informado dentro del hemograma, siempre debe ser verificado por el laboratorio comparando lo que vemos por microscopía óptica y comparándolo con lo que nos ofrece el autoanalizador. Sobre todo evaluando los casos falsos negativos, en donde las alarmas resultan negativas o esta fracción o este porcentaje de granulocitos inmaduros resulta bajo y nosotros encontramos por frotis presencia de granulocitos inmaduros, o ver si esta fracción es capaz o no es capaz de, una muestra en donde los granulocitos inmaduros se encuentran en alto porcentaje, existen o no existen otras alteraciones cualitativas que esta fracción o este parámetro no es capaz de identificar. Bueno, se detecta por citometría de flujo fluorescente a partir del mismo dispersograma que se obtiene en el diferencial leucocitario. Los granulocitos inmaduros se ubican por encima del clúster de los neutrófilos con mayor intensidad de fluorescencia. Los trabajos lo describen como que es útil para el diagnóstico de sepsis. Por lo general dicen que hemogramas con granulocitos inmaduros mayores al 10% en días consecutivos tienen una alta correlación con los hemocultivos positivos. Se lo propone para el diagnóstico diferencial entre las etiologías viral o bacteriana de las infecciones, o poder diferenciar condiciones inflamatorias de infecciosas, pero sin duda la que considero que es la principal aplicación tiene que ver con esto, con definir para aquellos laboratorios que no van a confirmar todos sus hemogramas a través de microscopía óptica, para definir qué frotis van a mirar y qué frotis no van a mirar. En este trabajo, bueno, acá vemos dos Blagne-Alma que comparan los granulocitos inmaduros obtenidos por un XN y la microscopía en porcentaje y en valor absoluto. Lo que ellos muestran es que valores por encima del 3% se observa que el recuento automatizado resulta superior al recuento manual. Dependiendo del trabajo que leamos y en qué posturas tomen los autores, lo que se puede asumir es que el autoanalizador está sobreestimando el recuento de granulocitos inmaduros y que por microscopía óptica lo estaríamos subestimando. La realidad es que pueden ocurrir las dos cosas. Sabemos que por microscopía contamos 100 células contra miles que cuentan los autoanalizadores, que estas células por lo general se ubican más en la periferia del frotis, con lo cual se podrían llegar a estar subestimando.
En este otro trabajo, lo que se hizo fue la comparación del recuento de granulocitos inmaduros. En este caso se utilizó una versión anterior, que es la del XG 2100, con respecto a la citometría de flujo que emplea anticuerpos monoclonales. Se lo comparó también con el recuento manual y lo que se vio es que existía una mejor correlación y concordancia cuando se comparaba con las técnicas automatizadas. Bueno, estos son los grupos que avalan informar los granulocitos inmaduros que ofrecen los contadores hematológicos. Simplemente recordar que en este caso estamos contando células, pero nada nos está diciendo sobre la calidad de las células, las granulaciones groseras, los cuerpos de Dole, o si existe incluso desvío a la izquierda que puede llegar hasta células inmaduras o presencia de blastos, que hoy en día los autoanalizadores no son capaces de identificar. Bueno, otros parámetros que vamos a encontrar descritos en la literatura: el volumen reticulocitario medio, también propuesto para evaluar la respuesta a las anemias carenciales o para evaluar la recuperación medular luego del trasplante de células progenitoras. El porcentaje de células hipercrómicas, que guardaría relación con la presencia de esferocitos en sangre periférica, pero no discrimina si esos son consecuencia de una esferocitosis hereditaria o una esferocitosis inmune. El porcentaje de células microcíticas, muy asociado con el porcentaje de células hipocrómicas, sobre todo para realizar el diagnóstico diferencial entre las deficiencias de hierro, en donde la hipocromía es mucho más severa o más notoria que la microcitosis, y las talasemias, en donde ocurre lo opuesto, mayor microcitosis que hipocromía. Y el ancho de distribución de la hemoglobina, que nos habla del distinto tenor de hemoglobina entre los glóbulos rojos, que también sería útil para evaluar la respuesta del hierro, en donde esperamos encontrar glóbulos rojos cerca de la senescencia, bien hipocrómicos, y glóbulos rojos recientemente liberados de médula con una correcta hemoglobinización. También parecería correlacionarse con la cantidad de drepanocitos en las anemias falciformes. Y bueno, finalmente, a modo de consideraciones finales, llevarnos que son parámetros rápidos, muy accesibles a partir de los contadores hematológicos que contamos en cualquier laboratorio, a un relativo bajo costo, que complementan a los test tradicionales, que permiten que el hemograma resulte más integral, de mayor calidad, que vienen a complementar a los test tradicionales, pero por nada los van a reemplazar. Y bueno, que se necesitan más esfuerzos a fin de armonizar las técnicas que hoy en día se encuentran disponibles, y recordar que por más de que a través de la automatización podemos tener una mejor precisión en los parámetros informados, que tenemos mayor información que no podríamos obtener si no contáramos con estos contadores, que nada reemplaza a la visualización y a la confirmación a través del frotis de sangre periférica. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ceci. Ahora vamos a continuar con la segunda charla. Paren que saco el machete. Les voy a presentar al doctor Matías Juanes, que es bioquímico de la Universidad Nacional del Sur. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de farmacia y bioquímica, especialista en bioquímica clínica del área genética, docente en la carrera de especialización de endocrino de la Facultad de Farmacia y Bioquímica también, era docente. Y actualmente forma parte del laboratorio de genómica en el Hospital Garrahan. Y la doctora Carolina Pepe, que también es bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Es doctora de la UBA en el área de biología molecular, especialista en hematología, y actualmente forma parte del laboratorio de biología molecular, de hematología, hemostasis y trombosis del Hospital Garrahan también. Y nos van a hablar un poco acerca de secuenciación de nueva generación y la incorporación de nuevas tecnologías al diagnóstico molecular de síndromes de fallo medular hereditario en pediatría. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poco de secuenciación de nueva generación, de las nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico molecular. Voy a hacer un repaso al inicio de lo que son las tecnologías de nueva generación, específicamente de la secuenciación, y cómo eso se aplica al diagnóstico y en qué casos se pueden aplicar este tipo de técnicas. Y después, Caro va a dar concretamente un ejemplo
de estas técnicas en fallos medulares. Bueno, de manera introductoria, para repasar algunos conceptos, en los últimos años se han agregado algunos nuevos términos al vocabulario del laboratorio, como por ejemplo el genoma o el exoma o paneles de genes, y no siempre tenemos en cuenta qué significa cada uno de estos conceptos. El genoma se puede interpretar como todo el material genético que contiene un organismo, independientemente de la estructura, disposición, empaquetamiento, etc. En los seres humanos está formado por 3.200 millones de pares de base y contiene toda la información para la síntesis de las proteínas en alrededor de 23.000 genes. Específicamente, esta información para la síntesis de proteínas se encuentra en la región exónica de los 23.000 genes, y todos los exones juntos de estos 23.000 genes es lo que se denomina exoma, y representa solo el 1,5% del genoma total, por lo que tenemos más de un 80 a un 90% de secuencias que no codifican para proteínas en el genoma y que son en su mayoría secuencias regulatorias que nos indican dónde, cuándo y cómo deben expresarse los genes y en qué determinado momento. Entonces, para de vuelta a repasar un poco el concepto de genoma, el genoma tiene toda la información para la síntesis de proteínas y específicamente esa información se encuentra en el exoma. Y cualquier alteración en un gen que codifique para una proteína con una determinada función va a generar una determinada patología, dependiendo de las distintas funciones de las proteínas involucradas. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad con un determinado componente genético, lo importante dentro de la biología molecular es identificar los posibles genes involucrados, que puede ser uno solo o pueden ser varios, dependiendo del tipo de patología y el fenotipo de la misma. Y en el caso de que haya mecanismos epigenéticos involucrados, también es importante identificarlos. Dentro de la identificación de los genes involucrados, esto nos permite hacer un diagnóstico preciso de la patología porque vamos a poder determinar exactamente cuál es la alteración molecular que está generando el desarrollo de una enfermedad. Y esto nos sirve principalmente para hacer prevención en los casos de patologías heredables, para evitar futuros casos en una misma familia y para hacer farmacogenética, es decir, para, a partir de identificar la causa molecular, dar un determinado tratamiento. A su vez, la biología molecular y la identificación de los genes involucrados en una patología nos permite hacer pronóstico y progresión de la enfermedad. Esto se utiliza mucho en oncología para determinar la efectividad terapéutica de una determinada droga. Y nos permite también tener un conocimiento fisiopatológico de una enfermedad, es decir, tener mayores conocimientos de la causa molecular específica, es decir, de la mutación que está generando la alteración, para hacer lo que se denomina farmacogenómica, es decir, desarrollar una terapia génica que contrarreste el efecto que está produciendo esa alteración en el genoma, o hacer lo que hoy en día se denomina tratamientos con drogas dirigidas o personalizados, es decir, dar una droga específica que contrarreste completamente la variante que está generando una alteración en un determinado gen. Esto llevó a la incorporación del concepto de medicina genómica, o medicina de precisión o personalizada, que lo que pretende es diseñar y aplicar protocolos de prevención y tratamientos adaptados al entorno genético molecular de cada individuo y patología. O sea, en palabras más simples, lo que trata de hacer la medicina genómica es, a partir de la identificación molecular de una determinada mutación en un determinado gen, diseñar una terapia específica que contrarreste ese efecto. En estos casos, es muy importante también tener en cuenta el entorno genético, en los casos en los que se pueda, para saber cómo es la respuesta a las drogas en esos determinados casos. Entonces, la medicina en los últimos años fue evolucionando desde una medicina intuitiva o medicina empírica hacia lo que hoy se denomina y que se está tratando de ir hacia ese futuro de medicina de precisión. La medicina intuitiva se basa principalmente en ensayo y error, que es lo que se hace muchas veces en los consultorios y se va a seguir haciendo durante mucho tiempo. Es decir, que un paciente llega a un consultorio médico y el médico, en base a las características clínicas del paciente, le da una determinada droga y ve cómo responde. Con el advenimiento de las técnicas de biología molecular, ya se comenzó a hacer lo que es medicina empírica, a partir del reconocimiento de patrones probabilísticos, teniendo en cuenta datos de laboratorio, biomarcadores moleculares,
que nos permitan generar un algoritmo diagnóstico que a partir de las características tanto clínicas como moleculares que puede tener un determinado paciente, dar un tratamiento que ya se conoce que tiene un determinado efecto en esas patologías. La idea es que la medicina de precisión o personalizada relacione directamente el genotipo con la enfermedad, es decir, a partir de identificar una variante que está relacionada con una patología, dar un tratamiento específico basado en el conocimiento sobre esa alteración. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alteraciones en los canales de sodio, esas alteraciones, el fenotipo que pueden tener los pacientes es muy similar, por ejemplo, pero dentro de un mismo gen podemos tener determinadas mutaciones que generan un efecto distinto en la proteína. Por ejemplo, si tenemos una mutación que genera un aumento en la apertura de ese canal de sodio, o si tenemos una mutación que genera un bloqueo de ese canal de sodio, por ejemplo. Entonces, en esos casos, el fenotipo es similar, pero el tratamiento indispensablemente tiene que ser distinto, porque en algunos casos hay que bloquear la actividad del canal y en otros casos hay que promover que se active. Entonces, las técnicas de biología molecular nos permiten hacer diagnóstico preciso de enfermedades complejas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas. Ya se está utilizando en otras partes del mundo como screening neonatal genético, complementando la pesquisa neonatal. Nos permite hacer una predicción de la respuesta individual a los fármacos para determinar la efectividad y los efectos adversos de los mismos. Bueno, nuevamente nos permite diseñar terapias específicas. Nos permite identificar marcadores de susceptibilidad a enfermedades comunes como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn, y nos permite identificar portadores para poder hacer asesoramientos genéticos y evitar futuros casos dentro de una misma familia. Los mayores avances en la biología molecular se debieron principalmente a lo que es el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano tenía como principal objetivo secuenciar un genoma completo. Se inició en los años 90 y permitió identificar alrededor de 3.500 genes relacionados a 5.000 a 7.000 patologías que se encuentran registradas en las bases de datos de enfermedades. Muchas de estas patologías ya se estaban estudiando en el Hospital Garrahan en esos años, en los años 90, como son la enfermedad fibroquística, las inmunodeficiencias, la hiperplasia adrenal congénita, y muchas se fueron agregando en el tiempo, como son las enfermedades neuromusculares, las encefalopatías epilépticas, alteraciones de crecimiento y los fallos medulares hereditarios. Todos estos avances en la medicina genómica pudieron llevarse a cabo principalmente a dos eventos contemporáneos, que son los avances técnicos con la aparición de la secuenciación de nueva generación, que se complementa a la secuenciación lineal capilar, y la hibridación genómica comparada o array CGH, que vendría a ser como si fuese un citogenético molecular con mucho mayor sensibilidad. Y la disminución de los costos, que en nuestro país es relativo, pero es importante a nivel mundial. Bueno, este esquema muestra el costo de lo que sale secuenciar un genoma completo. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que costó el proyecto Genoma Humano a fines de los años, a principios del 2001, que fue cuando terminó el proyecto, tuvo un costo final de $1.000 millones, secuenciar un único genoma completo, y fue un estudio multicéntrico que duró aproximadamente 10 a 12 años. Esto era imposible de sostener para cualquier laboratorio o cualquier institución, para cualquier gobierno también que quisiera hacer un estudio de genoma. Entonces la industria lo que decidió fue invertir en desarrollar una nueva tecnología para poder secuenciar un genoma completo. Este sería la pendiente que sigue el costo de secuenciar un genoma completo si se seguía aplicando la misma tecnología de secuenciación Sanger. Lo que pasó, como ven acá, en el 2007, que cae la pendiente abruptamente, es que aparecen las técnicas de secuenciación de nueva generación o de alto rendimiento, y se observa que cae abruptamente al punto de que hoy en día la secuenciación de un genoma completo tiene un costo alrededor de $1.000 y tarda una semana. Después, el tema de analizar un genoma completo
ya es más complejo, lo vamos a ver más adelante, que eso sí puede tardar inclusive un año el análisis de un genoma completo. Entonces, de acuerdo a la complejidad de cada caso en particular, el diagnóstico molecular se puede hacer mediante diferentes estrategias. En el caso de tener un gen candidato, es decir, patologías en las que las características clínicas del paciente ya nos orientan hacia un gen específico que ya está reportado y que ya se conoce y se ha estudiado muchísimo, y ese gen no es extremadamente grande, digamos que tenga entre 8 exones, se sigue recomendando el estudio por PCR y secuenciación Sanger. Lo mismo que, como les decía, genes pequeños o mutaciones predominantes. Hay genes que son grandes, pero se conoce que el 90% de las mutaciones se ubican en determinadas regiones. Entonces vamos a buscar esas determinadas regiones y estudiamos y secuenciamos esas regiones por secuenciación Sanger. Y en los casos también de zonas específicas de interés, en donde también hay genes que están reportados que tienen alteraciones en regiones intrónicas. Generalmente por estas técnicas nosotros lo que hacemos es estudiar las reacciones exónicas de los genes, es decir, amplificamos exón por exón y los secuenciamos. Cuando hay alteraciones intrónicas que están reportadas como que afectan también, que tienen un efecto en la funcionalidad de la proteína y que generan un determinado tipo de patología, amplificamos esas regiones intrónicas también y las secuenciamos por Sanger. Mientras que cuando nosotros buscamos variantes en el número de copias, ya sea inserciones o deleciones, en estos casos se recomienda utilizar lo que se denomina array CGH, o si hay un kit específico para una determinada patología o un determinado gen, es la técnica de MLPA. Mientras que cuando nosotros tenemos genes muy largos, sin mutaciones predominantes, en estos casos se recomienda el estudio por secuenciación de nueva generación a partir de paneles de genes. Lo mismo que cuando tenemos patologías genéticamente heterogéneas. Por patologías genéticamente heterogéneas me refiero a aquellas patologías en donde hay varios genes involucrados que cuando hay una alteración en uno de ellos dan todas un fenotipo similar. Es decir, son todos genes que codifican para proteínas que tienen funciones similares y es muy difícil discernir en cuál es el gen que estaría causando la patología, porque cualquier alteración en cualquiera de estos genes dan un fenotipo similar. Este es el caso, por ejemplo, de la anemia de Black-Van-Diamond, en donde vemos todos estos genes que una alteración del mismo dan un fenotipo similar. Entonces, en estos casos, la estrategia propuesta es la secuenciación por paneles de genes que incluyan todos estos genes de interés, los secuenciamos de manera simultánea y en varios pacientes a la vez, y esto acelera el tiempo diagnóstico, evita estudios adicionales y focaliza el manejo del paciente y nos orienta al tratamiento. Principalmente existen dos tipos de plataformas hoy en día para hacer estudios de secuenciación de nueva generación. Los de segunda generación, los de primera generación son la técnica de Sanger, ¿no? De capilar. Los de segunda generación que están basados en PCR, en amplificación, en pasos de amplificación por PCR, y los de tercera generación que se basan en secuenciar una única molécula de ADN sin paso previo de amplificación. Mundialmente, los que más se utilizan hoy en día son los de segunda generación y específicamente el que más se utiliza es el de Illumina. Estos son los equipos que comercializa Illumina y principalmente se los menciono porque más del 90% de los datos genómicos que se obtienen a nivel mundial son a partir de estos equipos. O sea, la empresa Illumina se quedó con el mercado prácticamente de la secuenciación de nueva generación, principalmente a que los equipos cometen menos error que los otros. Es decir, estos equipos se equivocan una vez cada 1000 bases secuenciadas, mientras que los otros se equivocan uno cada 100. Bueno, este esquema lo que nos muestra un poco también es la cantidad de información que se obtienen por corrida de secuenciación de nueva generación. Estos dos equipos son equipos chicos, digamos, equipos de mesada que se utilizan principalmente para paneles de genes o kits específicos y nos dan alrededor de 25 millones de lecturas por corrida que equivalen a 15 gigas de información. Mientras que los equipos más grandes, como los NextSeq o los HiSeq, ya estamos en el orden de los millones de lecturas y en el orden de los tera de información. O sea, es muchísima información para analizar y procesar antes de llegar a un resultado. Y después existen distintas técnicas para la secuenciación de nueva generación.
Dentro de lo que se denomina resecuenciación dirigida, se encuentra lo que es la secuenciación del exoma completo, que se hace a partir de enriquecimiento por captura. Es decir, son sondas específicas que capturan todos los exones del genoma y luego pasan a un proceso de secuenciación. Luego tenemos también una técnica de secuenciación de amplicones, una región de interés que nosotros ya tenemos diseñada la PCR para amplificarla. También se puede secuenciar por NGS, o lo que estamos haciendo ahora en el hospital, que son los paneles de genes, secuenciación de paneles de genes. Y para secuenciar paneles de genes existen dos técnicas principalmente. Nuevamente, el enriquecimiento por captura, que bueno, en estos casos las sondas están dirigidas a las regiones que a nosotros nos interesan de esos genes, ya sea todo el gen con las regiones intrónicas o son las regiones exónicas de esos genes, o por amplicones, es decir, una PCR multiplex a partir de oligos que nos amplifiquen todas las regiones de interés nuevamente y luego pasan a un proceso de secuenciación. La diferencia principal entre el enriquecimiento por captura y los amplicones son los porcentajes de cobertura que nosotros tenemos de los genes de interés, que ese es un concepto muy importante cuando hacemos secuenciación de nueva generación, porque tanto la cobertura como la profundidad van de la mano, digamos, son conceptos que se hablan juntos. Generalmente en inglés se aplica solo coverage para hablar de las dos variables. Y la cobertura lo que significa es qué porcentaje de las regiones de interés nosotros vamos a leer realmente, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un gen, por ejemplo, de 10 exones, y esos 10 exones los podemos leer bien porque las sondas de captura nos reconocen esos 10 exones, vamos a tener un 100% de cobertura de ese gen. Pero la cobertura no tiene sentido si nosotros tenemos una sola lectura de esa región. Si nosotros tenemos solo una lectura de esa región, es muy difícil identificar una variante en una determinada región. Por eso viene el concepto de profundidad. El concepto de profundidad se basa en cuántas veces es leída una determinada región en un estudio de NGS. Cuanto más veces tenemos leída una determinada región, mayor confianza tenemos de que si encontramos una variante en esa región, sea una variante verdadera y no un error de la técnica. Por eso es que nosotros no solo queremos un buen porcentaje de cobertura de una región de interés, sino que también queremos una buena profundidad. Bueno, este esquema lo que muestra un poco es la diferencia y la complejidad de los distintos estudios de NGS. Nosotros cuando estudiamos paneles de genes, estudiamos entre 20 a 500 genes, que representan solo el 0,05% del genoma total. Y obtenemos en el orden de las 400 variantes por paciente, que luego tenemos que aplicar distintos filtros para quedarnos con 5 variantes que pueden ser posiblemente patogénicas. En el caso de estudiar estudios de exoma, ya estamos en el orden de los 23.000 genes estudiados, que representan entre el 1 al 2% del genoma total. Y en estos casos obtenemos ya miles de variantes, en el orden de los 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 variantes, de los cuales tenemos que aplicar filtros mucho más estrictos y hacer un procesamiento mucho más grande de estos datos para llegar a una variante que sea posiblemente patogénica. Y ni hablar si tenemos en cuenta todas las regiones del genoma completo, es decir, todas las regiones intrónicas y las regiones intergénicas que muchas veces todavía no se conocen sus funciones. En esos casos tendríamos que analizar alrededor de 3.200 millones de pares de bases. Y aquí es donde toma relevancia en la secuenciación de nueva generación lo que es la bioinformática. Es imposible hacer un estudio de secuenciación de nueva generación sin un software bioinformático que nos permita procesar los datos, alinearlos contra un genoma de referencia, generar un archivo de variantes y ese archivo de variantes después nosotros agregarle la información que nos parece relevante para poder aplicar filtros dependiendo de la patología y dependiendo de los genes y del tipo de herencia de una determinada patología para llegar a una determinada variante única que sea la causa de la patología. Por ejemplo, si ustedes ponen la palabra NGS en Google, para que vean la importancia de lo que es la bioinformática, las palabras asociadas, obviamente de secuenciación la primera, pero la que le sigue es data, o análisis, o estadística. Es imposible analizar 15 GB de información leyendo base por base, como se hace hoy en día con la técnica de Sanger.
Entonces, esto lo que muestra es un poco el flujo de trabajo de un estudio de secuenciación de nueva generación desde que ingresa la muestra al laboratorio. Tiene un proceso de preparación de librerías y de secuenciación propiamente dicha. Y lo importante que le quería mostrar es lo que es el proceso de análisis, en donde tenemos una etapa de procesamiento de los datos, en donde nos quedamos con las lecturas de mayor calidad, que sobrepasan una determinada confianza, en donde sepamos que esas lecturas son buenas y que si tenemos una variante en esa lectura es confiable. Un alineamiento de las lecturas contra un genoma de referencia, en estos casos nuestros ese es el genoma humano. Y un archivo de variantes, o sea, a partir de estos dos archivos se genera un archivo con todas las variantes que tiene ese individuo. Y a partir de ese archivo de variantes es lo que se denomina anotaciones, agregarle información a ese archivo de variantes para que luego se puedan aplicar distintos tipos de filtros para ir eliminando a las variantes que no nos interesan. Bueno, esto de manera... Para mencionarlo nada más, son los paneles que se diseñaron en el hospital y que estamos haciendo hoy en día. En sí ya se terminaron de hacer, pero se siguen analizando. Hay un panel de hemato-oncología aplicado a leucemia mieloblástica aguda. Otro panel de hemato-oncología aplicado a fallos medulares, que es el que le va a hablar Carolina ahora en un ratito. Un panel de endocrinología, un panel de inmunología, de genética y de neurología. Y ven, fíjense que están en el orden de los 30 a los 70 genes, los paneles. Todos estos se estudian de manera simultánea y se estudiaron 30 a 32 pacientes por panel. Y bueno, nada, ahí está. Ahora les voy a hablar, Caro, de un ejemplo concreto. Que identifico. Arriba la luz. ¿Cuál? Al revés. No, está bien. Bueno, buenas tardes. Luego de la introducción de Matías acerca de estas nuevas tecnologías que tenemos hoy a disposición en cuanto al diagnóstico molecular de pacientes con patologías complejas, yo les voy a hablar de los fallos medulares hereditarios, de los fallos medulares en general, a fin de que podamos entender por qué estas nuevas tecnologías se convirtieron hoy en una herramienta casi fundamental para llegar a un diagnóstico de certeza ante la sospecha de fallos medulares hereditarios. Bueno, se define como fallo medular a la disminución en la médula ósea, a la disminución de células hematopoyéticas en la médula ósea, que se traduce en la aparición de citopenias periféricas que pueden ser unilinaje, bilinaje o multilinaje. Se define como neutropenia al recuento de neutrófilos menor a 1500 neutrófilos por microlitro, como trombocitopenia al recuento de plaquetas menor a 150.000 plaquetas por microlitro, y como anemia al descenso de la hemoglobina por debajo de los 2 desvíos de estándar respecto a los valores de referencia para la población normal según sexo y edad. En cuanto a los fallos medulares, tenemos que tener en cuenta que se clasifican como hereditarios y adquiridos. Los fallos medulares adquiridos tienen como causa un agente exógeno, entre los cuales encontramos las drogas y agentes químicos, las radiaciones, las infecciones virales, enfermedades inmunológicas, embarazo, y existe un grupo de fallos medulares adquiridos de etiología desconocida que constituyen el grupo de fallos medulares adquiridos idiopáticos. En cuanto a los fallos medulares hereditarios, tienen una incidencia de 40 a 65 cada millón de nacidos vivos. La causa se relaciona con la presencia de mutaciones germinales que pueden ser tanto heredadas como de novo, y muchos de los fallos medulares hereditarios se asocian a la presencia de anomalías físicas, alteraciones somáticas y a un riesgo aumentado de desarrollo de patologías tumorales. Dentro de los fallos medulares hereditarios se han descrito diferentes entidades clínicas.
la anemia de Fanconi, la disqueratosis congénita, la anemia de Black-Van Diamond, las trombocitopenias hereditarias, neutropenias hereditarias, síndrome de Schwamman-Diamond y la anemia diseritropoyética congénita. Tenemos que, como les dije anteriormente, los fallos medulares hereditarios se asocian con la presencia de mutaciones germinales en genes que están relacionados con procesos biológicos fundamentales. Por ejemplo, genes involucrados en la reparación del ADN, en el caso de la anemia de Fanconi, en el mantenimiento de la longitud telomérica, en el caso de la disqueratosis congénita, y genes asociados con la biogénesis ribosomal, en el caso de la anemia de Black-Van Diamond y en el síndrome de Schwamman-Diamond. Tenemos que tener en cuenta que ambos tipos de fallo medular, adquirido y hereditario, pueden muchas veces solaparse en cuanto a las manifestaciones clínicas y a las edades en las cuales se presentan. Y esto hace muy difícil llegar en esas situaciones rápidamente a un diagnóstico diferencial de certeza. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que ambos tipos de fallo medular presentan una etiología diferente, un pronóstico diferente y una terapéutica diferente. Y que estas características hacen esencial poder contar con herramientas que nos permitan llegar de manera rápida a este diagnóstico diferencial de certeza. Poder llegar a un diagnóstico diferencial de certeza va a posibilitar el consejo genético familiar, el monitoreo de patologías tumorales asociadas, ya que, como les comenté anteriormente, muchos de los genes asociados a fallo medular hereditario se asocian con un riesgo aumentado de desarrollo de tumores. Por otro lado, van a permitir también el diagnóstico de certeza, usar adecuadamente la terapia inmunosupresora. La terapia inmunosupresora es efectiva en los casos de aplasia medular adquirida, pero no es efectiva en el caso de los fallos medulares hereditarios. En cuanto al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, tenemos que tener en cuenta que es el único tratamiento curativo para ambos tipos de fallo medular y que es muy importante conocer el gen asociado al fallo medular hereditario en un paciente que va a ser sometido a trasplante, fundamentalmente cuando el trasplante va a ser recibido de un donante histoidéntico familiar. Esto es importante porque en muchos de los fallos medulares hereditarios lo que ocurre es que las características fenotípicas y las edades de presentación pueden ser diferentes incluso entre miembros de una misma familia. Entonces, es importante poder estudiar el gen asociado al fallo medular del receptor en el donante a fin de realmente corroborar que se trata de un donante sano. Y en cuanto al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, también hay que tener en cuenta que algunos fallos medulares hereditarios, según el gen involucrado, presentan una toxicidad aumentada a las drogas que se utilizan en los regímenes de acondicionamiento previos al trasplante, y que esto pone en riesgo la vida de los pacientes. En estos pacientes es necesario utilizar lo que se conoce como un régimen de acondicionamiento de intensidad reducida que va a reducir la mortalidad y la morbilidad asociados al trasplante. Hasta el momento se han descrito más de 80 genes asociados a fallo medular hereditario y este número continúa en ascenso con el advenimiento de la secuenciación de exomas. Se han descrito 18 genes asociados a anemia de Fanconi, 14 a disqueratosis congénita, 5 anemias diseritropoyéticas congénitas, 12 anemia de Black-Van Diamond, 11 a otros fallos medulares hereditarios, 9 a neutropenias hereditarias y 18 a trombocitopenias hereditarias. Como pudimos ver, una misma entidad clínica puede estar causada por alteraciones moleculares que pueden ocurrir en un gran número de genes. Por otro lado, las características fenotípicas pueden solaparse entre los diferentes fallos medulares hereditarios, o incluso las características fenotípicas pueden estar ausentes y ser el fallo medular la única manifestación clínica presente al momento del diagnóstico. Y por último, alteraciones en un determinado gen pueden asociarse con alteraciones fenotípicas diferentes. Todas estas características hacen muy dificultoso seleccionar uno o unos pocos genes a fin de iniciar el estudio molecular por la metodología convencional de Sanger con el objetivo de llegar
a un diagnóstico de certeza ante la sospecha de fallo medular hereditario. Es por esto que las técnicas de secuenciación de nueva generación se han convertido en una herramienta prometedora aplicada al diagnóstico de esta patología. En el año 2014 se publicó el primer trabajo en el cual se utiliza un panel de 85 genes asociados a fallo medular hereditario y síndrome mielodisplásico para el estudio de 71 pacientes y se llegó al diagnóstico de solo 11 de los 71 pacientes estudiados. En el año 2015 se publicó un trabajo en el cual se utiliza un panel de 72 genes asociados a fallo medular hereditario para el estudio de 158 pacientes con sospecha de esta patología. Y se llegó al diagnóstico de 59 de los 158 pacientes estudiados. Como podemos ver, utilizando paneles, un gran porcentaje de pacientes con sospecha de fallo medular hereditario quedan aún sin diagnóstico. Es por ello que recientemente se dio un pasito más y a principios de este año se publicó un trabajo en el cual se utilizó la secuenciación de exomas para el estudio de 179 pacientes con sospecha de fallo medular hereditario y se llegó al diagnóstico de 86 de los 179 pacientes estudiados. En el trabajo se discute que a pesar de la utilización de la secuenciación de exomas, más de un 50% de los pacientes con sospecha de fallo medular hereditario permanecen aún sin diagnóstico. Lo que se postula es la existencia, posiblemente de regiones de baja cobertura, la presencia de mutaciones en regiones no codificantes, como pueden ser regiones regulatorias o regiones intrónicas profundas, que sabemos que no son analizadas cuando se realiza la secuenciación de exomas. Y también se postula que podría existir un grupo reducido de pacientes que en realidad sean pacientes con fallo medular adquirido, que al tener asociadas de casualidad alteraciones fenotípicas hicieron sospechar de un posible fallo medular hereditario. Bueno, nosotros en el Hospital Garrahan, con la adquisición del secuenciador MySeq, pudimos empezar a utilizar paneles de genes para el estudio de patologías complejas. En nuestro caso particular, utilizamos un panel de 35 genes asociados a fallo medular hereditario. Incluimos en el panel genes asociados a disqueratosis congénita, a trombocitopenias hereditarias, a otros fallos medulares hereditarios, a neutropenias hereditarias, a anemia diseritropoyética congénita y genes asociados con susceptibilidad aumentada a desarrollo de síndrome mielodisplásico y leucemia mieloblástica aguda. Quería aclarar que en el momento de diseñar este panel existía una limitación en cuanto al tamaño del mismo, es decir, a la cantidad de genes que podíamos incluir en el panel. Y en ese momento decidimos dejar afuera los genes asociados a anemia de Fanconi, porque la mayoría de los pacientes con anemia de Fanconi pueden ser diagnosticadas a través de la prueba positiva de sensibilidad al diepoxibutano. Y también dejamos afuera los genes asociados con anemia de Black-Van Diamond, debido a que también la anemia de Black-Van Diamond se presenta con eritroblastopenia. Y la eritroblastopenia es fácilmente visible con el análisis de la punción biopsia de médula ósea. Bueno, utilizamos paneles de Illumina, paneles customizados por amplicones. Para el diseño de los paneles se utiliza un software provisto por la empresa que se denomina Design Studio y, utilizamos el secuenciador MySeq para las corridas de las secuencias. Bueno, yo les voy a mostrar a través de un ejemplo cómo es el paso a paso en cuanto al análisis de las variantes obtenidas por secuenciación de nueva generación. En esta diapositiva les voy a mostrar las características clínicas del paciente del ejemplo. Y lo que quiero es resaltar la importancia de contar con las características clínicas del paciente cuando vamos a realizar análisis de variantes obtenidas por secuenciación de nueva generación. En este caso se trata de un varón de 17 años que consulta hematología a los 17 años. El varón presenta un fallo medular
con trombocitopenia y neutropenia. Presenta un cariotipo sin alteraciones. No presenta clones de hemoglobinuria paroxística nocturna. Estos clones se buscan siempre cuando hay un fallo medular, porque la presencia de clones de PNH muchas veces es orientativa del carácter adquirido del fallo medular. La elastasa en materia fecal fue normal. Esta determinación también se realiza en el screening de fallos medulares hereditarios, debido a que los pacientes con síndrome de Schwamman-Diamond presentan asociada una insuficiencia pancreática exócrina, y esto hace que tengan disminuida la elastasa en materia fecal. En cuanto a la punción de médula ósea, se observó hipoplasia leve con cambios displásicos, y la longitud telomérica en el paciente fue normal, mayor al percentilo 25 y menor al 50. La determinación de la longitud telomérica también se realiza en el screening, debido a que telómeros muy cortos, menores al percentilo 1 respecto a la población normal, son altamente orientativos de disqueratosis congénita. En cuanto a las características clínicas, el paciente presentaba un síndrome genético en estudio, hipoacusia congénita, retraso madurativo, fasias particulares, infecciones recurrentes desde temprana edad, criptorquidia, hipogenesia de cuerpo calloso, estrabismo divergente bilateral e hipopigmentación cutánea. En esta diapositiva lo que se muestra es la cobertura media de los 35 genes incluidos en el panel, donde podemos observar que la cobertura media de todos los genes estudiados es superior al 85%. Y en esta diapositiva lo que se muestra es la profundidad media de los 35 genes analizados en la muestra del paciente. Bueno, para el análisis de variantes, como les explicó Matías, se utilizan herramientas bioinformáticas. En nuestro caso particular, utilizamos la plataforma Bitgenia. Lo que hacen en un principio estas herramientas bioinformáticas, además de alinear las secuencias con la secuencia con el genoma de referencia, como les explicó Matías, es analizar todas las variantes y descartar, según parámetros de calidad seteados previamente, aquellas variantes que considera de mala calidad. Luego de este análisis inicial, obtuvimos para el paciente 243 variantes en 33 genes. La plataforma Bitgenia presenta los resultados en forma de una tabla. En esta columna se muestra la localización cromosómica de la variante, en otra columna el gen en el cual se encontró la variante, el cambio nucleotídico y de aminoácido cuando corresponda, el efecto de la variante, es decir, si se trata de una variante sinónima, no sinónima, una variante en una secuencia consenso de splicing, en una región regulatoria. En esta columna se muestra el impacto de la variante. El impacto de la variante está altamente asociado con el efecto de la variante. Variantes que generan corrimientos en el marco de lectura o que afectan secuencias consenso de splicing van a ser variantes de alto impacto. Y variantes que se encuentran en regiones no codificantes como regiones intrónicas profundas, en general van a ser variantes de bajo impacto. En esta columna lo que se indica es si la variante está descripta o no en bases de datos poblacionales y si está descripta la frecuencia alélica de la misma. Y en la última columna lo que se muestran son parámetros que tienen que ver con la calidad de la variante en la corrida. Nosotros lo que miramos fundamentalmente es este parámetro de P, que en este caso lo que indica es que el sitio donde se encontró la variante fue leído 32 veces y que la variante se encontró en 5 de las 32 lecturas. Analizar de manera minuciosa 243 variantes en un paciente para llegar a identificar finalmente alguna que pueda estar involucrada en su fenotipo es realmente muy laborioso. Y lo que se hace es proceder a aplicar filtros durante el análisis que nos van a permitir finalmente quedarnos con un número de variantes reducido y que además van a ser variantes que van a tener una mayor probabilidad de estar involucradas en el fenotipo del paciente.
Yo les voy a mostrar el algoritmo que utilizamos nosotros en el laboratorio para analizar las variantes, pero quería recalcar que estos algoritmos pueden ser diferentes entre los diferentes analistas y que muchas veces los algoritmos están altamente relacionados con la patología que uno esté estudiando. En nuestro caso particular, estamos analizando variantes que están asociadas o que estarían asociadas con fallos medulares hereditarios, que son patologías extremadamente poco frecuentes. Es por eso que el primer filtro que nosotros aplicamos nos va a permitir quedarnos solo con las variantes que no estén descriptas en bases de datos poblacionales o que tengan una frecuencia alélica en la población general menor al 1%. Una variante va a tener mayor probabilidad de estar involucrada en un determinado fenotipo cuando no esté descripta en las bases de datos poblacionales o cuando esté descripta en las bases de datos poblacionales con una frecuencia alélica que debe ser menor o igual a la frecuencia de la patología. Las frecuencias alélicas de las variantes están descriptas en diferentes bases de datos. Las más utilizadas son la base de datos EXAC, que lo que hace esta base de datos es reclutar variantes obtenidas durante la secuenciación de exomas, y la base de datos 1000 genomas, que recluta variantes obtenidos durante el proyecto 1000 genomas. Aplicando este filtro por MAF, lo que se conoce como MAF, que es la frecuencia del alelo minoritario, de las 243 variantes iniciales nos quedamos con 61 variantes, a las cuales les vamos a continuar aplicando filtros. El siguiente filtro que aplicamos nos va a permitir quedarnos con aquellas variantes que tengan un BAF mayor a 20% y una profundidad total mayor a 10. El BAF es la frecuencia alélica de la variante. Lo que indica el BAF es el porcentaje de las lecturas totales en las cuales se observó la variante. Idealmente, una variante que está presente en forma homocigota va a ser encontrada en el 100% de las lecturas y va a tener un BAF de 100%. Y una variante que se encuentre en forma heterocigota va a ser leída en la mitad, encontrada en la mitad de las lecturas y va a tener un BAF de 50%. Y en cuanto a la profundidad total, lo que indica es la cantidad de veces que fue leído el sitio donde se encontró la variante y nos vamos a quedar con aquellas variantes que tengan una profundidad total mayor a 10. Aplicando este filtro, de las 61 variantes nos quedamos con 32 variantes. Y de las 32 variantes, solo nos quedamos con las variantes exónicas y variantes en regiones intrónicas flanqueantes. De esta forma nos quedamos finalmente con 6 variantes, que son las que vamos a analizar finalmente de manera más minuciosa. Quería también aclarar que este es un algoritmo bastante astringente o exigente, que uno en general comienza analizando las variantes de esta forma y si no encuentra variantes que expliquen un fenotipo determinado, lo que hace es reanalizar siendo menos exigente. Por ejemplo, en este caso podríamos quedarnos no solo con las variantes exónicas y en regiones intrónicas flanqueantes, sino también con otras variantes encontradas en zonas no regulatorias, en zonas no codificantes, perdón. Bueno, en esta tabla se muestran las 6 variantes con las que nos quedamos finalmente. La variante señalada en verde fue encontrada en el gen GATA2, una variante de tipo missense, que fue encontrada en 38 de 55 lecturas. Está descripta en base de datos poblacionales con una frecuencia alélica baja de 0,009. Pero esta variante estaba descrita en la base de datos ClinVar como una variante probablemente benigna y la mayoría de las herramientas in silico que utiliza la plataforma Bitgenia para predecir patogenicidad de variantes no descriptas la describen como una variante benigna y estas características hicieron que nosotros descartáramos en primera instancia esta variante. Otras 2 variantes, que son las marcadas en blanco, se encontraron en los genes KLF1 y SEC23B. Estos genes son genes asociados a anemia diseritropoyética congénita. La anemia diseritropoyética congénita presenta un fenotipo diferente al fenotipo que presentaba este paciente y por esa razón también descartamos estas variantes para el análisis.
La cuarta variante se encontró en este gen, GFI1. Este gen codifica para el factor de crecimiento independiente 1, que es un factor represor de la transcripción que se activa de forma transitoria durante la diferenciación de células T. Alteraciones en este gen se asocian con neutropenia severa congénita, de herencia autosómica dominante. La variante encontrada en el paciente era una variante de tipo missense que se observó en 132 de 246 lecturas con un BAF de 0,53 que indican la presencia heterocigota de la variante. La variante no estaba descrita en bases de datos poblacionales y las herramientas in silico utilizadas por la plataforma para predecir patogenicidad la indican como benigna. El hecho de que las herramientas in silico predigan esta variante como benigna y fundamentalmente el hecho de que se asocia con neutropenia severa congénita, que tampoco es el fenotipo que presentaba el paciente, y estas características hicieron que también descartáramos esta variante. La quinta variante se encontró en este gen, RTL1. Este gen codifica para una proteína de la familia de las helicasas que participa en la reparación del ADN y en el mantenimiento de la longitud telomérica. Alteraciones en el gen RTL1 se asocian con disqueratosis congénita, con herencia tanto autosómica dominante como recesiva. La variante fue encontrada en un intrón cerca de un sitio aceptor de splicing. Se encontró en 6 de 24 lecturas, con un BAF de 0,25. Esta cobertura y este BAF, si bien están dentro de lo que nosotros aceptamos cuando realizamos el filtrado, realmente la experiencia indica que son realmente, que es realmente una variante de una calidad mala, de baja calidad. Y la única herramienta in silico utilizada por la plataforma, que es el Mutation Tester, la predice como polimorfismo. La longitud telomérica del paciente era una longitud telomérica normal. La disqueratosis congénita se asocia con longitudes teloméricas menores al percentilo 1, con lo cual el fenotipo del paciente tampoco coincide con el fenotipo al cual se asocian las alteraciones en el gen RTL1, con lo cual también descartamos esta variante. La sexta variante se encontró en el gen ERCC6L2. Este gen codifica para una proteína de la familia de las helicasas. Alteraciones en este gen se asocian con fallo medular hereditario de herencia autosómica recesiva. Estas son las características clínicas descritas en los primeros 3 pacientes que se describieron con alteraciones en este gen. Hipotonía neonatal, anemia, microcefalia, trombocitopenia, leucopenia e hipocelularidad en la médula ósea. La variante encontrada en el paciente es una variante de tipo missense que se observó en 82, no veo bien, 82 de 145 lecturas con un BAF de 0,56, indicando la presencia heterocigota de la variante. Está descrita en la base de datos EXAC, pero con una frecuencia muy baja. Es una frecuencia similar a la frecuencia de los fallos medulares hereditarios de 0.00007. Y en cuanto a las herramientas in silico, 2 de ellas la predicen como patogénica y 2 la predicen como una variante benigna. En esta tabla se muestran las características clínicas de 7 pacientes pertenecientes a 5 familias no relacionadas que fueron descritos en el trabajo donde se realiza la secuenciación de exomas. Estos pacientes presentaban fallo medular hereditario con alteraciones bialélicas en este gen ERC6L2. La edad de presentación del fallo medular en los pacientes fue muy variable, con un mínimo de 2 años y un máximo de 22 años. Todos los pacientes presentaron trombocitopenia, todos menos 1 de los pacientes presentaron anemia. La médula ósea fue hipocelular o con características displásicas en todos ellos, y solo 1 presentó alteraciones neurológicas. Estamos frente a un gen que, según los pacientes descriptos, podría estar involucrado en el fenotipo del paciente que estamos analizando. El paso siguiente, ante variantes no descriptas en la bibliografía,
es clasificar esa variante siguiendo las recomendaciones del Colegio Americano de Genética Médica y Genómica. Luego de observamos que la variante se encuentra en un dominio crítico para la función de la proteína, ya que se encuentra en el dominio helicasa de unión ATP. Utilizamos más herramientas in silico a las 4 utilizadas por la plataforma Bitgenia, y todas ellas predijeron a la variante como potencialmente deleteria. Y por último, las características clínicas del paciente coinciden con las características clínicas asociadas a alteraciones en el gen ERCC6L2. Estas características nos llevaron a clasificar finalmente a esta variante como probablemente patogénica. El siguiente paso es confirmar la presencia de la variante por el método de Sanger. Y pudimos observar el cambio de adenina por guanina en forma heterocigota. Sin embargo, alteraciones en este gen se asocian con fallo medular hereditario con herencia autosómica recesiva, y hasta el momento llevamos identificada en el paciente una única variante. Faltaría identificar una variante adicional. Lo que se hace en estos casos es ver las métricas de la corrida para ver cómo fue cubierto cada exón del gen durante la misma. Y pudimos observar que el exón 4 de este gen no se encuentra cubierto en un 100% y que los exones 15, 16, 17, 18 y 19 no fueron cubiertos durante esta corrida de secuenciación. Por lo cual el siguiente paso, que es el paso en el que estamos actualmente, es diseñar primers para poder secuenciar esos exones no cubiertos o mal cubiertos por el método de Sanger a fin de poder identificar la segunda variante que permitiría correlacionar fenotipo y genotipo en este paciente. Quería comentarles que con este panel estudiamos 24 pacientes con sospecha de fallo medular hereditario. 12 de los 24 pacientes aún están para ser analizados, y de los 12 que analizamos, en 6 pacientes no encontramos alteraciones en ninguno de los genes incluidos en el panel, y en los otros 6 pacientes sí encontramos variantes en genes candidatos que actualmente, en esos 6 pacientes está incluido este, y actualmente están en la etapa de verificación de las variantes encontradas por el método de Sanger. Bueno, finalmente, en cuanto a las desventajas, después vamos a hablar de las ventajas de la secuenciación de nueva generación, están la cobertura horizontal y la cobertura vertical o profundidad, que no siempre es de un 100%, no siempre es lo ideal. La existencia de hallazgos no deseados, que tiene que ver con el hallazgo de variantes en genes que no son genes relacionados con la patología que estamos estudiando en un determinado paciente. Esto ocurre fundamentalmente cuando se realiza secuenciación de exomas o secuenciación de genomas. Y por último, la obtención de información que no se puede o no se sabe interpretar. Esto se refiere a la observación de variantes en regiones regulatorias o en regiones intrónicas, que es muy difícil poder predecir la patogenicidad de variantes encontradas en esas zonas del genoma. Y en cuanto a las ventajas, la secuenciación de nueva generación permite realmente poder llegar a un diagnóstico mucho más rápido en patologías que son heterogéneas, tanto a nivel clínico como molecular, que es el caso de los fallos medulares hereditarios. La posibilidad de poder llegar a un diagnóstico rápido y eficaz va a disminuir finalmente el tiempo de internación de los pacientes, el número de procedimientos a la que son sometidos en pos de poder llegar a un diagnóstico de certeza. Va a facilitar, como les explicó Matías, la selección de estrategias terapéuticas más eficaces para cada caso en particular, que es lo que se conoce actualmente como medicina de precisión, y finalmente va a permitir un correcto asesoramiento genético familiar para futuros embarazos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a la doctora Pepe y el doctor Matías Juanes por esta exposición. Estamos con los tiempos medio justos, pero podemos tener un pequeño espacio para preguntas, así que si alguno quiere consultar algo. Bueno, yo tengo un par de consultas. Para la doctora Cecilia Sala, que nos hablabas un poco de estas nuevas herramientas que aparecen en el hemograma y que nos pueden servir para acortar los tiempos a la hora de hacer screening, por ejemplo, de las anemias ferropénicas con la hemoglobina reticulocitaria, que por ahí, si bien no es tan sensible como una ferritina baja, la gran ventaja es que con el hemograma ya tenemos ese valor. ¿Cuál es la experiencia con el servicio médico? Si lo tienen en cuenta, si lo piden, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, sí, el trabajo en realidad lo empezamos a estudiar con el servicio de una médica del servicio sobre todo de anemias, y que se encarga más del seguimiento de los pacientes, no con anemias hereditarias, sino de los pacientes internados. Y si ella es en realidad la que se ha encargado un poco de difundirlo, y sobre todo con las nuevas camadas de residentes, de tratar de que lo pidan. Nosotros, en realidad, como es tan difícil a veces incorporar un nuevo parámetro en el ámbito médico, lo que hicimos fue incorporar este parámetro por default a todas las pacientes que se les pida perfil férrico y hemograma, de forma tal que siempre va a salir acompañando al perfil férrico si el paciente tiene pedido de hemograma. Lo que vemos es que a veces sí lo piden como un parámetro propio a la hemoglobina reticulocitaria, tenga o no tenga solicitud de perfil férrico. Y sí se lo tiene en cuenta cuando leemos las historias clínicas, dice pendiente resultado o esperamos el resultado de la hemoglobina reticulocitaria. Lo que nos dicen o lo que nosotros vemos es que sí sirve. No es un parámetro muy precoz, por lo general los pacientes ya tienen una anemia microcítica, es un dato más que les sirve para evaluar esos pacientes, y sobre todo cuando la ferritina está alta. Es un dato más, y sobre todo sí se usa mucho más para evaluar el seguimiento luego del tratamiento o de la suplementación con hierro. Bien. Y con respecto a las transfusiones, ¿cómo eso, que por ahí no lo llegaste a comentar y sé que querías, cómo influye en el parámetro de la fracción de plaquetas inmaduras? ¿Cómo eso tiene que ver? Sí, en realidad nosotros todavía falta un montón de camino por recorrer. Hay muy pocos pacientes trasplantados estudiados, pero lo que dice por lo menos la literatura es que las transfusiones en realidad podrían producir un freno medular, y eso haría que la fracción de plaquetas inmaduras baje, y por eso se ve mucha fluctuación en los pacientes politransfundidos. Por otro lado, lo que se recomienda es que cuando los pacientes están transfundidos se utilice el parámetro o la fracción de plaquetas inmaduras en valor absoluto. En ese caso sí cobra mayor valor el valor absoluto en vez de la expresión en forma porcentual, dado que lo que se transfunden son plaquetas maduras. Eso produce un efecto dilucional y el porcentaje va a disminuir. Y hay un trabajo que lo que muestra, y eso sí estaría bueno tal vez estudiar, es que en realidad las bolsas que se transfunden tienen restos de células, de detritos celulares degradados que florecen como las plaquetas fluorescentes, y por eso a veces en ese trabajo lo que encontraron es que la fracción de plaquetas inmaduras aumenta luego de las transfusiones. Gracias. Y para Caro y Matías, si tienen una idea de cómo se van acortando los tiempos de diagnóstico en el caso de los fallos medulares hereditarios con respecto a por ahí las técnicas previas, ahora con el uso del NGS, estos paneles, en la experiencia que estamos teniendo. Cuando se logra identificar el gen causante de la patología, los tiempos diagnósticos se acortan enormemente, ya que existe mucho solapamiento en cuanto a las citopenias, o sea, no toda trombocitopenia es una trombocitopenia hereditaria. En muchos casos una trombocitopenia o una neutropenia terminan evolucionando finalmente a aplasia medular. Los genes involucrados son numerosos, todos tienen una frecuencia en cuanto a una probabilidad de estar involucrada similar. Entonces es realmente imposible poder llegar a un diagnóstico de fallo medular hereditario por el método de Sanger. No existe un gen
que esté asociado con estas patologías de manera más frecuente que otros. Es un solapamiento muy importante, con lo cual es esencial. Si bien vemos que aún utilizando la secuenciación de exomas, un porcentaje realmente muy importante de pacientes siguen sin diagnóstico. Bien. Y ahora, a futuro, la idea, una vez que ya se establezca esta técnica, es ir generando consensos o acuerdos entre los distintos laboratorios o instituciones que utilizan el NGS, tanto para fallos medulares como por ahí para otras patologías. ¿Eso es algo que a futuro lo tienen pensado? O sea, te refería al consenso para filtrar las variantes y eso. Claro, sí. Sí, ahora estamos en eso, estamos en reuniones como para llegar a un consenso de que todos apliquemos los mismos filtros estándares para empezar a quedarnos con el menor número de variantes disponibles, dependiendo siempre de cada patología en particular. Generalmente, cada laboratorio que tiene experiencia en una determinada patología aplica filtros teniendo ese conocimiento, ¿no? En base a la herencia o en base a la frecuencia. Hay patologías que tienen variantes que son frecuentes. Claro. Entonces buscan esas variantes antes que otras. Pero hay otros casos que no. Por ejemplo, los fallos medulares son todas variantes con frecuencia muy baja. Claro. Entonces hay veces que nos podemos poner de acuerdo, pero muchas veces depende de la experiencia que cada laboratorio tiene con la patología en sí. Claro, no hay nada seteado. No sé. Hay algunos parámetros de calidad que sí son importantes, que todos los tenemos en cuenta para estar seguros de que las variantes que estamos viendo son variantes realmente. Muchas veces también tenemos variantes que cuando las vamos a confirmar no eran variantes, sino fueron errores de la técnica. Bien. Pero bueno, eso son cosas que con el tiempo se van a ir ajustando. Claro, se está caminando. Sí. Bueno, muchas gracias a los tres. Damos por final.